Hola a todos, mi nombre es Nora Pita, soy especialista en control de infecciones y epidemiología hospitalaria. En esta ocasión desarrollaremos el módulo Prevención de infecciones tras exposición laboral a sangre y otros materiales potencialmente infecciosos. Bioseguridad en salud ocupacional se define como el conjunto de medidas preventivas y correctivas encaminadas a lograr actitudes y conducta que disminuyan el riesgo del trabajador o trabajadoras de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Destinado a que los procedimientos realizados en las instituciones sanitarias humanas y animales no afecten la salud y seguridad de trabajadores, pacientes, visitantes y medio ambiente. Los virus de la hepatitis B, hepatitis C, la inmunodeficiencia humana y el Mycobacterium tuberculosis representan los riesgos de infecciones más importantes para los trabajadores de la salud. La bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales. Universalidad. Asumir que toda persona está infectada, que sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes, ya que es imposible saber a simple vista si alguien tiene o no alguna enfermedad. Un medio eficaz para evitar o disminuir el riesgo de contacto con fluidos o materiales potencialmente infectados es colocar una barrera física, mecánica o química entre persona o entre personas y objetos. Recomendaciones de vacunación para todos los trabajadores de salud: hepatitis B, influenza, tétano-difteria, meningocócica, dar una dosis a los que están rutinariamente expuestos a aislamiento de Neisseria meningitidis. El tercer punto es residuo hospitalario. Se establece la manera de eliminar los elementos de residuo hospitalario, protegiendo a los individuos y al medio ambiente. Podemos dividir los elementos a descartar en objetos cortopunzantes, objetos no cortopunzantes. Otro punto que debemos de definir son los accidentes laborales. El trabajador hospitalario en su tarea habitual se encuentran expuestos a diferentes factores de riesgos laborales que pueden provocar daño a su salud. La exposición puede producirse a través de un pinchazo de agujas, heridas punzocortantes y salpicaduras contaminadas con sangre o líquidos corporales. El objetivo de este módulo es conocer el riesgo de contagio con agentes de transmisiones sanguíneas y fluidos corporales asociados a accidentes cortopunzantes o exposición de mucosas. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de transmisión ocupacional se ve aumentado en situaciones específicas, entre las que se identificaron 4 factores principales de riesgo para la transmisión: pinchazos profundos, agujas utilizadas para acceso venoso o arterial en el paciente fuente, contaminación visible del material con sangre e infecciones avanzadas por VIH del paciente fuente.
Integrantes del equipo de salud con riesgo de presentar exposición laboral son quienes trabajan prestando atención clínica directa a personas en establecimientos asistenciales o que manipulan fluidos corporales descritos de riesgo para la transmisión del VIH. Características de los virus transmitidos por vía percutánea. El virus del VIH tiene una transmisibilidad del 0,25%, el virus de la hepatitis B el 6 a 30% y el virus de la hepatitis C 1,2 a 6%. La cronicidad de los virus como el virus del VIH 5 a 10%, el virus de la hepatitis B el 50 a 70% va a la cronicidad y el virus de la hepatitis C 2 a 70% va a la cronicidad. El riesgo de infección ocupacional por hepatitis B es el más alto que el de infección por el VIH. Riesgo de transmisión según líquidos corporales. Exposición con riesgo de transmisión del VIH. Sangre, semen, secreción o fluido vaginal, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, sinovial, pericárdico, peritoneal, amniótico, leche materna. Exposición sin riesgo de transmisión del VIH. Heces, orina, lágrimas, saliva, esputo, vómito, sudor. Sin embargo, cuando hay presencia de sangre visible en estas secreciones, pasa a ser una exposición con riesgo de transmisión de VIH. Clasificación de la exposición según riesgo. Persona fuente. Se define como persona fuente a la persona cuya sangre o fluidos corporales están involucrados a una exposición laboral. Evalúe el riesgo asociado a la fuente de exposición a través de, primero, una evaluación de riesgo de infección por todos los posibles patógenos de transmisión sanguínea, valiéndose de la información disponible, entrevista, historia clínica. El segundo, la realización de pruebas en la fuente humana tras la obtención de consentimiento informado. No analice las agujas o jeringas desechadas para averiguar si están contaminadas del virus. Para evaluar el riesgo de transmisión como resultado de la exposición, determine el riesgo asociado a la exposición teniendo en cuenta el tipo de líquido como por ejemplo sangre, líquido visiblemente sanguinolento, otros líquidos o tejido potencialmente infeccioso o virus concentrado, el tipo de exposición, lesiones percutánea, exposición a través de una membrana mucosa o piel dañada y mordeduras o picaduras que resulten en una exposición sanguínea. La profilaxis post-exposición contra el virus de la hepatitis B puede resultar extremadamente eficaz para prevenir la transmisión del virus después de la exposición. Dicha profilaxis post-exposición se basa en la administración de la vacuna contra la hepatitis B, ya sea sola o asociada con inmunoglobulina contra la hepatitis B. Para que la profilaxis post-exposición sea eficaz, la dosis inicial de la vacuna debe administrarse inmediatamente después de la exposición. Cuanto más tiempo transcurra entre la exposición y la administración de la vacuna, tanto menor será la eficacia de la profilaxis post-exposición. El tiempo indicado para la profilaxis post-exposición es dentro de las 72 horas. Las medidas que hay que tomar después de una exposición al virus de la hepatitis B son la evaluación de la persona expuesta al virus de la hepatitis B,
Determine el estado de inmunización de la persona con respecto a la hepatitis B, averiguando su historial de vacuna contra la hepatitis B. La administración de la profilaxis post-exposición contra el virus de la hepatitis B, si la exposición entraña un riesgo de transmisión de la infección. El riesgo de transmisión del virus de la hepatitis C es relativamente baja. La tasa de seroconversión tras una exposición percutánea accidental a una fuente del virus de la hepatitis C positiva es de 1,8%, variación entre 0 a 7%. Y en un estudio indicó que la transmisión ocurre solamente por contacto con agujas huecas. Muy raras veces el virus de la hepatitis C se transmite por exposición de una membrana mucosa o piel dañada a la sangre infectada. Gestión de la exposición al virus de la hepatitis C. No se dispone profilaxis post-exposición contra el virus de la hepatitis C. La inmunoglobulina y los antivíricos no se recomiendan como profilácticos después de la exposición y no se dispone de una vacuna contra el virus de la hepatitis C. El manejo de la exposición laboral depende del tipo de exposición, si es salpicadura, pinchazo con aguja u otras lesiones, y del medio por lo que tuvo lugar la exposición como piel ilesa, piel dañada, pinchazo con aguja u otras heridas punzantes. Lo que deben de realizar es lavado con agua y jabón. Salpicaduras con sangre o líquidos corporal sobre la piel dañada. Primero, lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. No use un desinfectante en la piel. No refriegue ni frote la zona. Tercero, exposición a ojo y a nariz. Irrigar con agua limpia, suero fisiológico o agua estéril. Salpicadura de sangre o líquidos corporales sobre la piel ilesa. Lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. No frote la zona. Las consideraciones para iniciar la profilaxis post-exposición debe tener en cuenta el tiempo ideal para iniciar la profilaxis con antirretrovirales es en las primeras 22 horas y dentro de las 36 horas e inclusive se puede instaurar hasta 72 horas de lo ocurrido el hecho. La administración de la medicación debe ser decidida en forma consensuada entre el médico y el paciente. Se debe iniciar la terapia con 3 fármacos antirretrovirales para exposiciones ocupacionales al virus de la inmunodeficiencia humana de alto riesgo. Una vez iniciada la profilaxis post-exposición y si a las 72 horas se confirma que la fuente es VIH negativo, se debe suspender la profilaxis post-exposición. Si una recomendación de iniciar la profilaxis post-exposición es rechazada por la persona que sufrió la exposición, la decisión debe ser documentada en el expediente médico. Accidente ocupacional, tipo de exposición, fuente conocida, profilaxis con antirretrovirales. Tipo de exposición, herida percutánea con aguja hueca, lesiones profundas y si es sin guante, test de VIH positivo si se realiza la profilaxis post-exposición según esquema ampliado. Si el test de VIH es negativo, no se le administra la profilaxis post-exposición. Herida percutánea.
con aguja hueca, lesiones profundas, con guante, test de VIH positivo si se le administra la profilaxis post-exposición, esquema básico. Test para VIH negativo no se le administra la profilaxis post-exposición. Contacto con piel o mucosa lesionada con pequeño volumen de sangre. Test de VIH positivo si se le administra la profilaxis post-exposición, esquema básico. Test de VIH negativo no se administra la profilaxis post-exposición. Contacto con piel o mucosa lesionada con gran volumen de sangre. Test de VIH positivo si se le administra la profilaxis post-exposición, esquema básico. Cero negativo, no se le administra la profilaxis post-exposición. Profilaxis post-exposición al VIH, indicación del médico, Liponavir 200 mg como Ritonavir 50 mg, 2 comprimidos cada 12 horas. Lamivudina 150 mg más sidobudina 300 mg, un comprimido cada 12 horas. De iniciarse el tratamiento se debe hacer inmediatamente después de la exposición, dentro de las primeras 2 horas, dentro de las 36 horas e inclusive hasta 72 horas. Si tenemos un accidente cortopunzante, ¿qué hacemos? Comunicar en forma inmediata a las personas encargadas del seguimiento. Acudir a consultar con profesional, evaluar riesgo, solicitar exámenes, indicar profilaxis. Consejería pre y post exposición. Proceso individual destinado a dar a conocer a las personas expuestas las alternativas existentes para el manejo de la exposición laboral, apoyándola en la toma de decisiones farmacológicas y de prevención. El manejo administrativo debe de tener una oficina de notificación cada institución para el seguimiento del funcionario posterior a la exposición, realizar el control médico, exámenes de sangre, serología para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Muchas gracias. Así concluye el módulo 7, Prevención de infecciones tras exposición laboral a sangre y otros materiales potencialmente infecciosos. Puede consultar la bibliografía disponible en el aula virtual o en la descripción del video. Hasta la próxima. Hagamos un breve recorrido por el aula virtual. Esta cuenta con 3 importantes secciones: las clases grabadas, los materiales de consulta y la evaluación. La capacitación es asincrónica, por lo que los videos de las clases están disponibles las 24 horas en el aula virtual. Haga clic en el módulo de su elección. Podrá visualizar la información básica del módulo en esta sección. Para reproducir el video de la clase, diríjase a la sección Clase pregrabada. A continuación, despliegue el reproductor y haga clic en el botón de reproducir. Los videos pueden ser visualizados todas las veces que sean necesarias.
detener la reproducción, retrocederla o adelantarla conforme a la necesidad. Una vez finalizada la clase, continúe su formación visitando la sección Materiales de consulta, donde podrá conocer la bibliografía básica del módulo e incluso, en la mayoría de los casos, podrá descargarla. Tómese el tiempo necesario para consultar estos materiales. Tanto los videos de las clases pregrabadas como los materiales de consulta son indispensables para completar con éxito la evaluación del módulo. Para completar la evaluación del módulo, diríjase a la sección Evaluación del módulo. Haga clic y desplegará el formulario. Asegúrese de marcar la respuesta correcta en todos los casos. Aprobar la evaluación de todos los módulos de la capacitación virtual es un requisito indispensable para completar con éxito su formación y obtener el certificado de participación. Gracias por su atención y éxitos en su proceso de formación profesional.